Pues empezamos. Bueno, pues vamos a comenzar la sesión clínica. Soy Daniel Pradas, psicólogo y director de un centro sanitario. ¿Qué vamos a ver hoy? Pues vamos a ver la creación y gestión de un centro sanitario, ¿vale? Como centro sanitario luego veremos cuál es su definición y de qué dependemos, ¿vale? Porque vamos a ver una serie de hitos. Quizá vaya a ser una sesión clínica menos clínica que otras sesiones, ¿no? Va a ser un poco entre práctica y legal, porque va a atender a muchos aspectos legales, muchos aspectos que dependen de otros organismos o entes, lo cual nos va a hacer que necesariamente tengamos que acudir muchas veces a la ley, ¿vale? Aunque yo he intentado sintetizarlo poniendo los nombres de la ley para que así no sea engorrosa tampoco la exposición, ¿vale? Bien. Lo primero que me gustaría preguntaros, ¿no? Y es algo importante, ¿qué pensáis del trabajo autónomo? Buenas. ¿Qué pensáis del trabajo por cuenta ajena o del trabajo autónomo? ¿Cómo os veis trabajando el día de mañana? ¿Os veis trabajando para alguien? ¿Os veis siendo autónomos y montando un centro? Porque entiendo que si estáis aquí, supongo que será quizás más la segunda opción, ¿no? La opción de ser autónomo y trabajar para uno mismo y por tanto poder montar un centro, ¿no? De hecho, una de las situaciones importantes es esa. Yo en concreto, cuando empecé a hacer estas diapositivas, que ya las llevo dando en otros másters también, una de mis intenciones es precisamente la de ahorrar a los alumnos, ahorrar a la gente que me escucha y me ve, esas idas y venidas que yo tuve en su momento para realizar el proyecto, porque no es sencillo, tenemos que ir a diferentes organizaciones, en cada una nos van a decir una serie de cosas, tenemos que acudir a diferentes documentos y en cada uno de ellos nos van a requerir de diferentes cosas y pues obviamente si yo hubiera tenido esta guía desde el día que yo comencé, pues posiblemente como mi proyecto luego explicaré duró de 3 a 5 meses, pues posiblemente en 2 meses lo hubiera tenido, a pesar de que, lógicamente, siempre que trabajas con entidades públicas, pues todo se puede demorar más, ¿ok? Entonces yo creo que los que estamos aquí al menos tenemos una idea de eso, ¿no? De la autonomía, de cómo crear un centro, por eso estamos, ¿no? Bien, tenemos que saber que un centro sanitario, lo primero es una entidad privada, es decir, nosotros somos quienes lo gestionamos. Sí que es cierto que hay otra serie de centros sanitarios, que son públicos, como hospitales, etcétera, etcétera. Pero nosotros vamos a ahondar en el centro sanitario privado. ¿Por qué? Porque no tendría sentido que estemos hablando de otra cosa, más que nada porque montar un hospital así de la nada, nosotros no podemos hacerlo. Con lo cual vamos a hablar de lo que sería empresa privada, ¿vale? Vamos a irnos a lo que sería la empresa privada y vamos a hablar de que al final es un conjunto organizado de medios técnicos e instalaciones, sobre todo con un fin. El fin es el de que haya uno o varios servicios sanitarios. Vamos a buscar que vamos a hablar quizás más de centro sanitario incluso como la posibilidad de que haya una policlínica. No vamos a quedarnos solo en el hecho de que pueda ser un centro sanitario y solo abrir enfermería, o solo abrir psicología, o solo abrir logopedia. Vamos a hablar de algo más. ¿Por qué? Porque yo creo que es lo que nos da valor también como centro. Yo, según mi experiencia y como director de un centro, me he dado cuenta que diversificando es donde llegamos a mucha más gente, con lo cual conocemos a muchos más perfiles y a partir de estos perfiles de clientes podemos también generar. Porque qué duda cabe que obviamente somos profesiones sanitarias, el hecho de ser profesiones sanitarias nos hace estar orientados hacia las personas y hacia los clientes o pacientes, pero no debemos de olvidar nunca la perspectiva económica. Quiero decir, el que monta un centro sanitario, el que monta un centro, lo hace también porque quiere vivir de esto, ¿vale? Independientemente de que luego la explotación sea una explotación más basada en el paciente o en la economía, eso ya veremos, ¿no? Pero ya generalmente cuando tenemos esta vocación que tenemos, suele ser hacia las personas, ¿no? Bien, partimos de diferentes definiciones, ¿no? La primera de ellas es la de servicio sanitario. ¿Qué es un servicio sanitario como tal? Un servicio sanitario es una unidad asistencial, es decir, un servicio hacia otra persona para promover, ejercer, prevenir y trabajar su salud. Y entendemos por salud aquello que produce bienestar, ¿no? Para ello necesitamos una serie de recursos técnicos. Buenas. Para ello necesitamos una serie de recursos técnicos y además una serie de profesionales capacitados. Esto lo vamos a ver ahora porque es muy importante cuando acudimos por primera vez a sanidad, cómo
se nos requieren de unos ciertos materiales, ¿no?, como hablamos de recursos técnicos, o de una serie de formaciones, como hablamos de recursos técnicos, y luego, por otro lado, de una serie de profesionales, porque no se entiende unidad asistencial o servicio sanitario sin un profesional sanitario detrás. Quiero decir, y esto me estoy adelantando un poco, yo no puedo abrir una consulta sanitaria de psicología si yo no tengo un profesional de la psicología detrás. ¿Veis por dónde voy? Parece de perogrullo, pero teniendo en cuenta que la explotación la puede llevar a cabo una persona que no tenga por qué ser sanitaria, por ejemplo, una persona de ADE, una persona de negocio, es la única forma de crear un espacio donde sí o sí hay un profesional sanitario detrás. Por lo tanto, que parezca de perogrullo, no lo es tanto, porque te obliga la propia ley y la propia sanidad, te obliga a que detrás sí o sí haya el nombre de un profesional capacitado para dar el servicio sanitario, ¿ok? Perfecto. Dicho esto, ya comenzamos con lo que sería la actividad sanitaria, ¿no? Ya habíamos hablado de lo que es la salud, el concepto de salud, ahora hablamos de la actividad sanitaria. ¿Qué lleva a cabo la actividad sanitaria? Pues lo que busca es, lo que decíamos, fomentar, restaurar, mejorar la salud de las personas mediante los profesionales sanitarios, ni más ni menos. Lógicamente, dentro de cada profesión se buscarán una serie de hitos. Dentro de la psicología serán unos, dentro de la enfermería serán otros, dentro de la logopedia serán otros. En definitiva, cada uno de los profesionales que haya va a tener sus habilidades, sus capacidades y va a tener sus competencias, ¿vale? Buenas. Yo cierro, no te preocupes. Bien, y aquí entramos ya en la parte un poquito más difícil, ¿no?, que antes, de hecho, antes de la sesión una compañera preguntaba, ¿qué es la autorización sanitaria? ¿Cómo conseguimos esa autorización? Lo veremos ahora. ¿Pero qué es la autorización? La autorización no es más que el permiso que te da la entidad pública, véase sanidad, para facultar a tu centro o a ti como persona para poder desarrollar la actividad. ¿Qué certifica? Pues bueno, certifica desde la instalación, el funcionamiento, la modificación o las actividades sanitarias que se produzcan, incluso también el cierre. Es decir, todo esto ha de estar comunicado a Sanidad en todo momento. Sanidad debe de conocer todo nuestro registro. Por eso se crea la siguiente situación, que es el registro sanitario, ¿vale? ¿Qué deben de cumplir los centros? ¿O cuáles son los requisitos? Los requisitos, cuando acudimos a Sanidad, que va a ser el ente por excelencia que nos habilite para este tipo de situaciones, los requisitos van a ser dependientes de la profesión que desarrollemos y dependientes de los materiales que vayamos a necesitar en función de esta profesión, ¿vale? Todo esto viene especificado. De hecho, hay un BOE en el cual nos habla ya de unidades asistenciales, que ahora lo veremos, y en el cual ya nos dicen qué ciertas medidas han de tomar. Por ejemplo, fijaros, ¿no?, para enfermería y medicina se requiere en las instalaciones de un lavabo en la propia consulta médica, ¿vale? Esto es algo que debemos de conocer, que cuando vayamos a sanidad nos lo dirán. Cada una de las profesiones o unidades asistenciales que exista va a tener su demanda. Por ejemplo, para psicología te recomiendan, pero no te exigen, una serie de baterías test por si necesitaras realizarlas en un momento determinado. ¿Que se puede justificar diciendo que no las utilizas porque tu metodología es ajena a ellas? Perfecto, no va a haber una petición, simplemente es una recomendación, pero sí que va a haber otras unidades asistenciales, como hablábamos de medicina o enfermería, donde te van a exigir sí o sí un lavabo, por ejemplo, una pilita para poderte lavar las manos. Por ejemplo, en el caso de enfermería, además, posiblemente te pidan un contrato con una entidad gestora de residuos. ¿Por qué? Por todo aquello de las agujas, porque una de las cosas más habituales dentro del mundo de la enfermería es precisamente el de realizar curas o poder incluso realizar análisis clínicos, ¿vale? Por tanto, toda actividad sanitaria va asociada a una serie de actividades globales que requieren de una serie de recursos, que son los requisitos. Y llegamos al registro. Una vez llegamos al registro, es donde, claro, con esto se ha hablado mucho, ¿no?, sobre todo desde la perspectiva de la psicología. Somos una profesión sanitaria nueva y mucha gente nombraba el registro sanitario como algo incluso negativo.
nada más lejos de la realidad. El registro no deja de ser un propio registro, es decir, un sitio, un lugar, un espacio donde, mediante números, se nos dice qué número tenemos y qué unidades asistenciales están asignadas a nuestro centro, ni más ni menos. No tiene una connotación negativa más allá del estar en una lista. Yo, por ejemplo, mi centro es 12.202, si no me equivoco, ¿vale? Lo digo de cabeza, igual me he equivocado, pero es cierto que cuando yo la primera vez di de alta mi centro, me dieron este número con las unidades asistenciales de psicología clínica, psicología general sanitaria, medicina general. Yo luego, con el tiempo, hice una ampliación a policlínica porque ya lo abrí como centro polivalente, todo esto os lo voy a explicar, tranquilos, y con eso ya amplié pues, a podología, a nutrición y a fisioterapia. Como veis, vas ampliando mucho la cartera y lo que buscas es más quizá el futuro de policlínica, donde convivan diferentes profesionales y puedas incluso compartir espacios. ¿Ok? Perfecto. Obviamente, está de más decirlo, pero hay que decirlo, todos y cada uno de los profesionales que integran un centro sanitario han de cumplir con su deontología profesional propia de su profesión. Si no, tenemos un problema. Y por otro lado, aunque esto sea de perogrullo también, porque todo el mundo lo sabe, el cliente tiene derecho a elegir el centro que considere apropiado, ni más ni menos. Cualquier centro es apropiado para recibir las actividades sanitarias. Bien, este por ejemplo es mi centro, ¿vale? Yo al principio inicié como un centro de reconocimiento, por eso necesitaba psicología general sanitaria, o en este caso la habilitación, ya que yo fui la persona que lo impulsó, porque acordaros que detrás de la creación de un centro sanitario, aunque haya una gerencia aparte, siempre tiene que haber un profesional de una de las unidades que se declare como director de centro. Yo en este caso, como psicólogo general sanitario habilitado, pues inicié este trámite para generar un centro de reconocimiento que no es más que una unidad o un centro sanitario del cual dependen las unidades de medicina y psicología general sanitaria. Además, teniendo otro psicólogo clínico, abrí la especialidad de psicología clínica. ¿Dónde nos vemos ahora mismo? ¿En qué punto? En el punto de que hemos abierto nuevas unidades asistenciales, llegando a abrir pues desde podología, nutrición, fisioterapia o la propia medicina que ya existía. ¿Cómo se hace esto? Pues con un apunte a sanidad. La verdad es que el trabajo con sanidad, una vez ya somos parte del registro, es más sencillo. Llegar hasta el registro puede ser más difícil y es lo que vamos a discernir a partir de ahora. ¿Vale? ¿De qué dependemos? ¿Cuál es la normativa y marco legal del que depende nuestra organización o nuestro centro sanitario? ¿O dependemos nosotros cuando aún no existe el centro? Es importante saber que la regulación de los centros sanitarios aparece en el 2003 con un BOE en el cual se publican todas las unidades asistenciales que las tenéis aquí. Todas estas son las unidades asistenciales que podemos abrir en nuestro centro. Obviamente, cada una de ellas va a ir asociada a una serie de requisitos técnicos o espaciales que nos van a obligar a una serie de condiciones, incluida la de, obviamente, tener a un profesional que represente esa especialidad o esa rama. Por ejemplo, si queremos abrir urología, pues obviamente tendremos que tener un urólogo detrás que nos avale que esa clínica se abre y obviamente un espacio a lo que se nos requiera. Yo, por ejemplo, como veis, pues bueno, el general sanitario, psicólogo general sanitario, está en otras unidades asistenciales porque somos nuevos, pero si os fijáis, por ejemplo, yo abrí podología, que es la U4, abrí medicina general, que es la U1, aquí comentamos que tenemos una compañera que es enfermera, pues tendría que abrir el U2, y todas estas unidades, como veis, tienen un número que es del que se parte. A partir de ahí nos dan la información necesaria para llegar hasta conseguir el registro de esta unidad. Volvemos a esto, ¿ok? En ese BOE ya se especifican las unidades y lo que vendría a ser la definición, las definiciones que acabamos de ver. Todas estas definiciones están en el propio BOE. Pero en marzo del 2010 sale una nueva normativa.
Una nueva normativa que va a regular mucho más allá y que va a exigir una serie de situaciones concretas. Además, debemos de saber que no solo esta ley es la que regula, sino que también regula a nivel no solo estatal, sino a nivel municipal y autonómico, la Consellería de Sanidad. Por tanto, habría que irse a las órdenes de la propia Consellería. Esto os lo puedo pasar luego, ¿vale? Para que lo tengáis sin ningún problema. Incluso ya les diré que en la sesión clínica, en la parte de abajo, si se puede, coloquen los archivos para que se puedan descargar desde el YouTube. El caso es que al final hay una serie de archivos que todos en mayor o menor medida, aparte de ver esta sesión clínica, habréis de leer como mínimo para saber dónde vais y cómo estáis. Lo cierto es que no solo dependemos de estos archivos o de estos documentos, además, según donde vayamos a abrir el centro sanitario, requeriremos de unas necesidades de ordenanzas municipales. ¿Por qué? Por una cosa muy sencilla. Los centros, como todo comercio, como todo servicio, como todo local donde se ejerce un servicio, dependen a nivel local de su ayuntamiento, municipalmente, y luego a nivel general o estatal o autonómico, es decir, tenéis que saber que hay capas, ¿no? Por lo tanto, es fácil que a lo mejor, por ejemplo, yo cuando lo abrí en mi pueblo no había necesidades de, más allá de las que ya se exigían en la propia ley, como sería el espacio de paso y adaptación para minusválidos, el tema del cuarto de baño adaptado con la puerta retráctil para que se pueda abrir de forma suficiente para que la pueda abrir cualquier persona, los espacios de giro, que todo esto os lo explicarían en Consellería, o el propio arquitecto, que es lo que luego veremos, que se encargue de vuestro proyecto, que luego sellará Sanidad, ¿ok? Entonces va a ser muy importante porque, por ejemplo, en Valencia, yo tengo entendido, según diferentes compañeros, que se requería para todo centro sanitario que tuviera curas la necesidad de duchas y de otro cuarto de baño adaptado para el personal del centro. Yo en mi caso no me fue requerido. Por lo tanto, como veis, según donde lo abráis, va a ser muy importante también que acudáis al ayuntamiento, que sea el que os diga, pues ordenanzas municipales como las de la ciudad, pues ordenanzas municipales como las autonómicas. Y ahí vamos a verlo, ¿ok? ¿Sí? Perfecto. Luego, obviamente, va a ser muy importante también cada día más el tema de la Ley de Protección de Datos, que nos va a obligar a cumplir una serie de requisitos a nivel legal por la gestión de estos datos, ¿vale? Esto ya podéis buscar en internet y ver cuáles son las necesidades, y obviamente el tema del código deontológico de cada uno de los facultativos, que va a regir la propia actividad, y de la ley Omnibus, que es decir, cómo yo voy a tratar a los pacientes. Todo eso está escrito y todo eso está gestionado. ¿De quién depende un centro sanitario? Pues en primer lugar depende de la propia sanidad, que tiene la capacidad inspectora, de la propia sanidad, de la autonomía en cuestión. Como aquí estamos en Valencia, aunque esto sea a nivel nacional, y yo obviamente desconozco el resto de situaciones sanitarias de otras comunidades, voy a hablar de la de Valencia, lógicamente, que es la que conocemos en principio. Entiendo que el resto de comunidades se adaptarán a algo similar, pero acudiendo a la consejería, en concreto de sanidad, de la que dependan. ¿Vale? Hago esta puntualización porque como esto es en streaming, posiblemente lo pueda ver gente de otras autonomías y por tanto es importante que lo conozcan. El caso es que nosotros dependemos de la Consellería de Sanidad valenciana. La Consellería de Sanidad valenciana, en concreto la de Valencia, la sede de Valencia, está en la calle Quart con Fernando el Católico. Allí los funcionarios de sanidad nos van a decir todo lo que necesitemos saber sobre cómo montar un centro sanitario. Yo siempre recomiendo a todas las personas que, a pesar de ver mis charlas, a pesar de ver lo que yo les estoy contando, que sí que les va a centrar todo en el panorama y les va a dar muchas ideas, siempre acudan, obligatoriamente casi, a sanidad para requerir mucha más información, incluso para contrastar la que yo les doy, porque como esto es ley, mañana puede salir un proyecto totalmente radical opuesto a lo que yo he dicho, y por tanto hay que tener conciencia de que lo que se hace bien hecho, ¿ok? En esto tenemos que ser muy firmes porque de ello depende nuestro trabajo, con lo cual si no somos firmes en esto,
podemos pecar de pardillos, realizar un proyecto arquitectónico del nivel que sea pensando en lo que Dani ha dicho y luego de repente la ley ha cambiado, con lo cual siempre, a pesar de lo que yo os comente, hay que ir a sanidad y contrastar, ¿ok? Después de esto, lo siguiente sería obviamente ir a ese ayuntamiento para ver la ordenanza municipal, que eso nos va a exigir, porque obviamente cada cosa que se nos exija va a tener que estar reflejada en ese proyecto arquitectónico del que ya voy hablando y que luego volveremos a hablar. Debemos de saber que sanidad, así como otros entes a los que asociemos nuestro centro sanitario, como por ejemplo podría ser el caso de tráfico, si abriéramos un centro de reconocimiento, tienen capacidad inspectora. ¿Qué quiere decir esto? Muy sencillo, que igual como Hacienda tiene capacidad inspectora en nuestras cuentas o Trabajo tiene capacidad inspectora sobre las personas que están trabajando en ese centro de trabajo y por tanto valorar si los contratos son apropiados o no, Sanidad tiene el derecho, obligación y apetencia en un momento dado de venir a nuestro centro y reclamarnos que todo esté en regla, de valorar si el equipamiento que nos han pedido de inicio sigue estando y valorar si las actividades por las que se dio de alta al centro sanitario siguen siendo las que corresponden, incluso si el profesional que está ejerciendo en ese momento está o no en el registro. Como luego veremos cada vez que hagamos un apunte nuevo o incorporemos un profesional sanitario de una unidad asistencial ya dentro de nuestro paquete de centro sanitario, ha de hacerse en sanidad para que se tenga constancia de ello. ¿Ok? Por lo tanto, esto debemos de saberlo. Habrá una inspección siempre de inicio, pero luego, una vez ya se constata que todo está correcto, vamos a pasar a diferentes inspecciones a lo largo de nuestra trayectoria vital como centro. Bien, obviamente también, por eso decía aquí, todos los organismos, porque también hablo de este, van a tener capacidad inspectora. Por lo tanto, el ayuntamiento también va a poder realizar una inspección cuando le plazca. ¿Por qué? Pues porque nosotros, cuando generemos el proyecto y generemos el centro sanitario, vamos a necesitar algo fundamental, que es la petición de apertura de centro, del tipo que sea. Esto es un impuesto que se paga en el ayuntamiento, en el cual tú dices que vas a empezar X actividad y que la apertura va a ser tal día, y que a partir de ese día de apertura vas a mantener esa actividad y que depende de sanidad. Entonces ellos ya tienen una idea de que, oye, en este centro se va a realizar esta situación, por tener el registro también, obviamente. ¿Qué va a inspeccionar sanidad y a qué medida? Y aquí ya empezamos a meternos, a adentrarnos en lo que de verdad es importante a la hora de montar un centro sanitario, porque es donde más dudas surgen, ¿vale? En primer lugar, vamos a tener la inspección del local. ¿Qué quiere decir esto? Pues que todo local que vayamos a explotar de una forma sanitaria tiene que tener unas condiciones concretas, sobre todo centradas en lo que sería la adaptabilidad para discapacitados, es decir, va a tener que tener una entrada que habilite el paso, va a tener que tener unos pasillos de determinadas circunstancias, va a tener que tener un ángulo de giro para sillas de ruedas de determinadas circunstancias, va a tener que tener los materiales colocados de tal forma que deje el paso a todos los lugares donde debería desenvolverse un paciente, incluso va a necesitar unos espacios grandes de cuartos de baño o de lavabos. Si solo disponemos uno, pues lógicamente ese vendrá con el logotipo de discapacidad o con el logotipo que se corresponda, que seguramente nos comentarán en el ayuntamiento, y será el que se utilice para todos, pero tendrá que tener funcionalidades para todo tipo de persona que venga al centro, ¿vale? Esto es importante comentarlo porque alguien puede decir, no, pero es que yo no cuento con más espacio. Bueno, pues tendremos que pedirle a nuestro arquitecto que se coma la cabeza de tal manera para que lo haga posible. La suerte que tenemos en este punto es que nosotros no tenemos por qué ser arquitectos ni por qué conocerlo, pero generalmente casi todos los arquitectos saben trabajar con entidades municipales y tienen
súper aprendido qué hacer para cada tipo de situación. Es decir, tú a un arquitecto que ya tiene trabajo detrás, le preguntas y le dices cómo abro un centro sanitario y generalmente lo primero que hace es ir a la ordenanza municipal para ver qué requiere y luego obviamente ir al colegio de arquitectos y decir, centro sanitario, pues se necesita esto, 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 esto. Luego ya, tú ya le puedes pedir cosas que a ti te gusten, pues ya a nivel de molduras, a nivel de lo bonito, a nivel de iluminación, etc. Pero el proyecto se ha de basar en algo concreto y relacionado con lo que nos exige sanidad, que no es ni más ni menos que lo que comentamos. ¿Por qué? Pues porque si hay una capacidad inspectora y van a inspeccionar esos locales han de ser acordes. Incluso en un momento dado, a mí no me ocurrió, la verdad es que no me ocurrió, pero pueden incluso llegar a medir cuánto son los espacios de paso si no lo ven claro. En mi centro también es cierto que todo está muy claro porque yo ya le dije al arquitecto, oye, aunque nos pasamos de grande, pero más vale que no venga aquí nadie a medir y que se vea bastante claro que todo está bien, que no que vayamos escatimando centímetros y que al final nos lo midan y no pasemos. Entonces yo siempre os recomiendo que tiréis por lo alto. Ahora, si el espacio del que dependéis es pequeño, pues ahí ya tendréis que hacer malabares. Bien, como decíamos, cuartos de baño y los planos del proyecto in situ. Cuando llega la inspección, que luego lo veremos todo el proceso seguido, vienen con los planos. Porque de hecho nosotros entregamos en sanidad unos planos que alguno puede decir, uy, ¿cómo esto es posible? Yo de hecho me chocó la primera vez que lo hice, porque yo llegué a sanidad, sí que es cierto que lo llevaba todo en una carpeta, y la inspectora de sanidad me dijo, vale, y ahora dame los planos de la clínica, y dije, ¿para qué? Claro, no me había dado cuenta de que, lógicamente, cuando se entrega un proyecto de esta magnitud, los arquitectos ya lo saben y dan diferentes copias, pues una de ellas la tiene que tener sanidad con todos nuestros archivos. ¿Vale? Además, va a haber una inspección un poco más exhaustiva a nivel de materiales. Van a ver que todos los materiales estén correctos. ¿Por qué hablamos de materiales? Porque a lo mejor en psicología no tenemos, pero si, por ejemplo, como era mi caso, yo di de alta un centro de reconocimiento donde se realizan reconocimientos psicomédicos, uno de los requisitos, por ejemplo, era el de tener una cabina no me sale ahora el nombre, pero una cabina insonorizada con un audífono para realizar las pruebas de audición a los camioneros, por ejemplo. Entonces, uno de los materiales requeridos era ese y en la propia inspección se validó. Sí que es cierto que si tenemos el grueso de las cosas que se nos piden y se nos exigen, posiblemente hagan más la vista gorda frente a otras que sean menos exigibles. En mi caso, por ejemplo, yo puedo poner como ejemplo, y de hecho me pasó con el inspector, que yo después de estar buscando durante casi un mes una lupa y no encontrarla por ningún sitio, porque allí ponía lupa, llegó el inspector y le dije, oye, mira, lo tengo todo, pero la lupa no la he conseguido, y me dijo, no te preocupes, o sea, está puesto, pero no es algo necesario para el desarrollo de la actividad. Con lo cual sí que es cierto que en un momento determinado puede haber algo que si no está determinantemente claro que va con la actividad, pues que no se os requiera, pero obviamente yo soy de las personas que piensa que siempre es mucho mejor ir a la normativa concreta, aunque sea casi obsesivo, que no dejar pasar ciertos aspectos que luego nos puedan perjudicar, porque cada inspección que se realiza y no se verifica en su momento, requiere de otro tiempo más para volver a hacer otra inspección y todo al final son demoras, con lo cual cuanto más concreto esté todo y más bien, siempre nos va a beneficiar. Por lo tanto, sanidad va a inspeccionar estos dos puntos, ¿no? El local por un lado y los materiales por otro. Por otro lado, ¿qué van a inspeccionar los ayuntamientos? Pues van a llegar y van a ver el proyecto arquitectónico. Aquí le ponen especial interés, sobre todo, por lo menos en mi pueblo, a las entradas, cómo son las entradas, a cómo está colocada la publicidad exterior, por aquello de no dañar las fachadas que haya o dañar la visibilidad de otros centros. Buscan un poco, por así decirlo, pues la apropiación, por así decirlo, el que sea apropiado al entorno, ¿no? En mi caso no hubo problemas tampoco, de hecho, acto seguido, en cuanto lo vieron y vieron que todo esto cuadraba también, porque Sanidad ya había estado y ellos, pues lógicamente, que son los que tienen que dar la licencia de apertura, lo valoraron apropiado y no hay ningún problema. Generalmente, a no ser que haya una discrepancia con la normativa habitual,
no son muy especiales. ¿Por qué? Pues porque si la normativa habitual no te pide cuartos de baño o 2 cuartos de baño y el municipio sí te lo pide, pues lógicamente es de sentido común pensar que lo primero que va a hacer la inspección municipal va a ser ir a ver si se cumplen esos 2 aseos o no. ¿Veis por dónde voy? Con lo cual, pues lógicamente siempre vamos a tener mucha atención a esto, porque son los que nos dan finalmente la apertura. Es decir, yo puedo tener el centro sanitario, pero si el municipio no me da la apertura, no puedo tampoco realizar la actividad, ¿vale? ¿Veis por dónde voy? Perfecto. Como hemos visto, aquí tenemos los diferentes facultativos y unidades asistenciales. Cada unidad asistencial va asociada a un tipo de facultativo, como hemos dicho. Si yo no soy capaz de tener pues, una persona que tenga medicina del trabajo, nunca podré abrir esta especialidad, ¿vale? A mí en este punto sí que, por ejemplo, yo tuve más problemas, porque yo cuando intenté abrir el tema de la policlínica, yo tenía en mi cabeza y tenía muy claro qué servicios quería abrir, pero a veces no conoces a esa persona que se quiere incorporar, no conoces a esa persona que pueda aportarte, y sí que, como truco os diré, yo realicé un truco que de hecho me comentaron en Sanidad, que es, ¿conoces a alguien aunque no vaya a desarrollar la actividad y que es de confianza y no va a haber problema? Dalo de alta a él, y ya posteriormente, con el tiempo, darás de alta a la persona que corresponda. ¿Por qué? Pues porque imaginaros que queréis abrir 3 actividades juntas de repente. Todos los procesos de selección, yo precisamente que me dedico también al ámbito de la selección de personal, al ámbito de la organización, todos los procesos no pueden ir a la orden del día, incluso a lo mejor encuentras un podólogo, pero cuando lo has encontrado el nutricionista ya se te ha ido. Es decir, es muy difícil llegar a Sanidad con los 3 profesionales recién fichados. Con lo cual, claro, llegado a este punto dices, pues bueno, pues tengo podólogo, tengo nutricionista, fisio no tengo aún, pero tengo un amigo que es fisio, él de momento se va a dar de alta en el registro o lo voy a dar yo de alta y luego veremos, y yo abro la unidad asistencial con este compañero. ¿Por qué? Esto no es problemático porque tú, cuando abres una unidad asistencial, no estás diciendo que esta persona trabaja en el centro, estás diciendo que podría trabajar y que se asocia esa actividad a él. No le compromete a nada, simplemente que como tiene que haber detrás el soporte de un profesional, tiene que estar. ¿Por qué? Pues porque si hubiera una inspección y hubiera alguien desarrollando la actividad de fisioterapia, tendría que ser él. Ahora, cuando yo ya hago un nuevo apunte y voy a Sanidad por registro de entrada y digo, pues además va a estar este profesional y doy de baja a este, ya las tornas cambian porque viene la inspección y tienen que buscar a ese. Quiero decir, ¿está ocurriendo la actividad sanitaria en ese momento de la fisioterapia? Sí, por lo tanto esta persona ha de estar allí. Ahora, si lógicamente en ese momento de la inspección no está ocurriendo la actividad sanitaria de la fisioterapia, pues lógicamente no tiene por qué haber ningún profesional. ¿Veis por dónde voy? Esto es importante porque, como os digo, cuando uno inicia, pues se plantea la posibilidad de abrir a lo mejor solo su especialidad y no cae en el hecho de que pudiendo abrir más especialidades, que a lo mejor no, por ejemplo, estas 3 especialidades no requieren de mayor complejidad, bueno, fisioterapia sí, pero por ejemplo, bueno, sí, mentira, perdón, acabo de cometer un error. Podología y fisioterapia estarían asociadas a medicina. Quiero decir, si tú ya has abierto una unidad asistencial de medicina, te va a ser muy sencillo abrir podología y fisioterapia porque ya tiene lo necesario, que es la pila, ¿no?, en la cual pues el profesional que realiza curas de cualquier tipo puede en un momento determinado lavarse la propia consulta sin tener que salir esparciendo todo por donde pase. ¿Veis por dónde voy? Esto es importante. Yo, por ejemplo, nutrición la podría asociar a psicología clínica o a psicología. ¿Por qué? Porque en esa sí que no nos van a exigir nada extra. Porque de hecho, si nos exigen la báscula, el propio profesional de la nutrición posiblemente ya la tenga, con lo cual es algo transportable y fácil, que en un momento determinado la puede llevar. ¿Cuáles estarían, por ejemplo, que yo me planteé en su momento abrir también asociadas a medicina, por ejemplo? Enfermería, ¿vale? Salvo que a lo mejor enfermería sí que nos pedirían el contrato de la gestión de residuos, ¿vale? Todo, como vemos, tiene una asociación. Yo en su momento, cuando abrí, pues aproveché que ya tenía medicina y abrí podología y fisioterapia, y nutrición, pues porque no requería de nada más, ¿vale? Bien. Perfecto.
Ahora vamos, una vez vistos las unidades asistenciales, vamos a qué se requiere para cada profesional y que nos van a requerir cada vez. Lo primero que se nos va a requerir es un escrito en el cual digamos cuál es el nombre de nuestro centro, ¿vale? Fijaros que cuando lleguemos a sanidad nos van a dar diferentes documentos a rellenar, pero habrá algunos que no solo se rellenen con lo que ellos ya tengan preescrito, sino que además los vamos a tener que generar nosotros. Uno de ellos será el cual digamos que yo, representante de el centro que le queramos dar de nombre, Policlínica tal, 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 con DNI tal, 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 voy a dar de alta el servicio de, y entonces diré, Psicología General Sanitaria, abriré un cuadro y en ese cuadro colocaré los nombres de la persona, el DNI de la persona, la nacionalidad de la persona, ¿vale? Y el número de colegiado de la persona. Además, yo luego, cuando ya haya puesto las diferentes unidades asistenciales, añadiré que voy a incrementar el envío de documentación con todos estos archivos, ¿vale? Como veis, es fundamental, como ya decíamos antes, por una parte para los psicólogos el título general sanitario, pero además también para todas las profesiones es importante y crucial que estén colegiados. No hay actividad sanitaria si no hay una colegiación previa en cualquiera de las actividades sanitarias o unidades asistenciales profesionales. Es decir, si yo no estoy colegiado en el colegio de enfermería, en el colegio de psicología, de logopedia, no voy a poder desarrollar mi actividad sanitaria, porque la propia colegiación muchas veces conlleva ya el que haya un seguro de responsabilidad civil, el que haya detrás un background, alguien que nos ayude en un momento determinado, etcétera, etcétera. Si no tenemos, por tanto, esta colegiación, pues no podremos seguir el proceso, ¿vale? Como vemos, pues por ejemplo, yo he puesto dos ejemplos. El de médico generalista, que vendría a ser el de casi todas las especialidades donde no se requieren una especialidad concreta, ¿vale? Y el del general sanitario, que vendría a ser todas aquellas especialidades que requieran de una especialidad. Muy sencillo, lo voy a explicar ahora. General sanitario, psicólogo, DNI, título de licenciatura o grado, máster general sanitario y colegiación. ¿A qué equivaldría esto? Pues a que nos vayamos a oftalmología mismamente. ¿Por qué? Pues porque si tú abres oftalmología, se da por hecho que has hecho el MIR en la especialidad de oftalmología y por tanto eres oftalmólogo, con lo cual equivaldría a esto. ¿Dónde nos vamos al general? Pues a donde hay especialidades que la propia carrera ya te da esa aptitud. Con lo cual, médico generalista, DNI, título de licenciatura o grado en medicina, no con el MIR hecho, y colegiación. ¿Dónde nos vamos? Por ejemplo, a enfermería, a podología o a la propia nutrición, como hablábamos. Como veis, hay dos tipos de perfiles que dependen en su gran medida de cuál sea la especialidad. ¿Sí? ¿Lo veis claro esto? Esto puede parecer difícil, pero es mucho más fácil en la práctica, porque simplemente se basa en qué requisitos ha necesitado esa especialidad. ¿Lo tienes claro? Que decías que... Perdona. ¿Se puede? Sí, pasa. Buenas. Cuéntame. Tengo una duda. Si, Sí. por ejemplo, hay una policlínica que no tiene servicio de psicología Sí. y quieren ampliar, Sí. para ampliar, las personas que metan tiene que ser general sanitario, o como ya lo han creado sanitarios, puede ser una persona sin el general sanitario. Ha de ser general sanitario, ¿vale? Una cosa es la apertura y otra cosa además es el apunte, la realización del apunte. Esto es lo que se va a requerir a cada persona que se dé de alta como general sanitario en esa clínica. Pero además yo os digo una cosa, a ver, pongo ahí, de hecho lo pongo, máster en Psicología General Sanitaria u homologación. ¿Por qué? Pues yo, por ejemplo, soy homologado, pero yo en el momento en el que cerrase mi clínica dejaría de ser homologado, con lo cual no podría trabajar en otro centro. Solo podría trabajar en otro centro como homologado mientras mi centro siguiera en activo, ¿vale? Porque la homologación es eso que tiene, que depende en gran medida de que nuestro centro siga activo. Yo estoy homologado porque soy anterior al 2014, a octubre de 2014, donde simplemente por el hecho de abrir una unidad asistencial o un centro sanitario, ya se nos habilitaba como que estábamos antes de la ley. Yo de hecho lo abrí en marzo de 2014, o sea, me adelanté bastante
a ese octubre fatídico donde ya no se pudo habilitar, ¿no? Donde todo el mundo habla de historia, aunque los más jóvenes ya no lo habéis vivido, pero sigue estando ahí en la historia colectiva, ¿no? Pero que bueno, que es un paso más hacia la sanitarización de la profesión, ¿no? ¿Esto lo tenemos claro? ¿Tenemos claro cómo funciona esto con respecto a lo que serían las unidades asistenciales? ¿Sí? Perfecto. Una cosa. Dime. Bueno, a ver, es que igual estoy adelantando, pero estás hablando mucho de montarte tú el centro y tal. Sí. Si quieres alquilar un sitio y habilitarlo como un centro sanitario. Perfecto. ¿Cambia mucho? No, es lo mismo, por un motivo, porque a ti, donde tú te metas, o sea, yo por ejemplo quiero alquilar esta aula, y esta aula no es tan ISEP, es un espacio que yo he visto, me gusta, y digo, aquí tengo tantos metros, puedo desarrollar la actividad de psicología, y a lo mejor la de nutrición, porque tengo un amigo que es nutricionista, vale, me vale. Bien, tanto si es el centro tuyo, como si es un centro alquilado, sí o sí voy a tener, hasta luego, voy a tener que pasar por el proyecto arquitectónico, con lo cual este proyecto arquitectónico es el que me va a dotar de esa competencia a nivel arquitectónico, como veíamos aquí, donde se va a ver cómo es el local, para que Sanidad lo inspeccione y diga, oye, pues sí se adecúa, y eso va a dar igual que sea mío que sea de otro alquilado. Posiblemente Sanidad, por cubrirse un poco las espaldas, te diga, oye, ¿este centro es tuyo o es alquilado? Y te pueda pedir en un momento determinado el contrato de alquiler. ¿Por qué? Pues porque ellos también se tienen que asegurar de que ese centro no va a cambiar. Entonces, si tú tienes un contrato de alquiler por X años y lo tienes de una manera determinada distribuido, pues lógicamente a ellos les aporta una seguridad de decir, oye, pues sí te doy el registro. Ahora, si tú les das un contrato que está por vencer o que no tiene sentido o que no hay contrato, pues a lo mejor te dicen, oye, pues dame algo más en firme para que esto yo lo pueda habilitar, porque una habilitación sanitaria de un centro es algo muy importante como para dejarlo al libre albedrío. No sé si ves por dónde voy. ¿Te he resuelto la duda? Por lo tanto, no va a importar tanto el hecho de que sea tuyo, lo que va a importar es el proyecto que lleve detrás aparejado a esto, ¿vale? De hecho, yo tengo ejemplos de donde personas conocidas que han abierto centros sanitarios y los han abierto en alquiler, o yo mismo que lo he abierto en un centro que ya era mío, un espacio que ya era mío. Bueno, por ejemplo, el espacio es de mi madre, yo tuve que decir que era de la familia y concretar que iba a haber un alquiler o no iba a haber un alquiler y concretarlo para que en Sanidad tuvieran también tuvieran esa información, ¿vale? Bien. Dicho esto, pasamos a cómo fue mi proceso, donde voy a explicar todo seguidito. Ya he ido dando ideas, pero voy a explicar cómo fue mi proceso para que os dé una idea a vosotros de lo que suele costar, de qué trabas nos podemos encontrar y de en qué cosas nos puede beneficiar el saberlo ya de antemano. Lo primero, todo surge una idea, lógicamente, como ahora mismo vosotros estaréis planificando y pensando, ¿no? Dani dice esto, pues yo tengo que hacer lo otro, pues yo quiero montar esto, pues oye, a mí me gustaría, como cuando decía yo el tema de policlínica, que alguno asentaba con la cabeza y decía, sí, sí, policlínica, ¿no? Futuro, tal cual. Pues bien, esa es la idea, ¿no? Partimos de una idea, yo partí de la idea de un centro de reconocimiento, de un sitio en el cual pues, se pudieran renovar carnes de conducir, ¿vale? En ese caso dependía de tráfico, no lo vamos a explicar, esto ya lo explico en otros entes, en la universidad, por ejemplo. De hecho, esta es la foto, ¿no? Que como veis pone centro de reconocimiento de conductores, todo muy azul y muy blanco, tal, ese es mi centro, ¿no? Todo parte de una idea, yo digo, quiero tener esto. Cuando quiero tener esto, lo primero lo que hago, aparte de asustarme mucho por todo lo que tengo que leer, que bueno, vosotros lo vais a tener sintetizado todo, lo cual va a ser más sencillo, tengo una primera reunión con Sanidad. En esta primera reunión con Sanidad, ellos ya me explican lo que es un centro sanitario y me dicen qué necesidades concretas va a tener ese centro, lo que hablábamos. Él me dirá, o os dirá, ¿qué unidades asistenciales pretendéis abrir? Claro, tú asustado, ahora vosotros ya sabéis lo que es una unidad asistencial y ya sabéis que hay diferentes y 1000 epígrafes, pues ya dominaréis el tema, ¿no? Y diréis, 900, psicología general sanitaria, la 2, enfermería, ¿no? La tal, logopedia, ¿no? Y ya, pues bueno, ya tenéis esa dominación del terreno, ¿no? Pero sí que es cierto que esta reunión con Sanidad
va a ser importante porque nos va a dictaminar cuál va a ser la hoja de ruta. Yo en ese momento le diré, pues mira, quiero abrir nutrición, quiero abrir fisioterapia y quiero abrir psicología general sanitaria. Perfecto. Él te va a decir, para estas tres necesitas X espacios, X metros, que no se compartan las consultas de tal y de tal, que además te van a ir diciendo ya que diseñes tu proyecto. Es decir, que digas a qué horas va a estar abierto una unidad, si van a compartir espacios o no, etcétera, etcétera. Porque todos estos datos van a ser importantes a la hora de decidir realmente dónde y cómo. Por ejemplo, si solo tenemos un espacio, pues lógicamente la preocupación de sanidad va a ser ¿y cómo van a convivir tres especialidades en un solo espacio? Ese espacio vais a tener en cuenta que, por ejemplo, si hablamos de una unidad que se parezca a medicina, como podría ser fisioterapia, bueno, fisioterapia en este caso no tanto, pero como podría ser, por ejemplo, podología o enfermería, que van a necesitar de unos materiales concretos, lógicamente, ¿cómo va a convivir eso con psicología? Donde solo se necesita pues una mesa y 2 sillas para poder ejercer la actividad, o ni eso en un momento dado. Entonces, a él le va a preocupar, el propio inspector, la propia inspectora, ya va a partir de eso y ya nos va a exigir información que debemos de tener en nuestra cabeza para empezar a interactuar. Lo primero que nos van a decir es, ¿dónde se va a realizar? ¿Es tuyo o no? Como comentaba el compañero. ¿Por qué? Pues porque a partir de ahí vamos a tener que encontrar el local, o si ya lo tenemos, vamos a tenerlo ya, y vamos a tener que empezar el proyecto arquitectónico. Esto es lo que os comentaba. Yo hablo con un arquitecto y le digo, mira, quiero que me hagas un proyecto para un centro sanitario. Generalmente, si él tiene un poco de experiencia, ya sabrá de lo que va. Entonces acudirá a las fuentes que hablábamos anteriormente, ¿no? Por un lado, la parte general del Estado, cuántos metros ha de haber, etcétera, etcétera, y por otra parte, ordenanza municipal. Este proyecto de ingeniería o de arquitectónico, ¿no?, que lo pueden llevar diferentes profesionales a cabo, desde un aparejador hasta un arquitecto, sí o sí va a ser en la punta de lanza, porque él ya nos va a decir cómo distribuir los espacios. Yo recomiendo siempre que después de la reunión con el arquitecto, con un primer esbozo incluso, porque los arquitectos son muy de trazar con líneas y decirte cómo va a estar, vayamos a sanidad y le digamos, oye, esto es lo que tengo, ¿cómo lo ves? Pues en sanidad seguramente os van a decir que sí a todo, porque ellos no tienen noción de esto, pero yo siempre lo recomiendo, cuanto más agradables seamos y más persistentes seamos con sanidad o con un ente público, siempre nos va a ir mejor, porque al final una cara agradable, una cara divertida, una cara con una sonrisa y una persona que va varias veces y que la conocen, siempre hace que los proyectos vayan mejor. No es normal que yo llegue el primer día, como Dani ya me ha explicado todo, lleve todo a cabo y vuelva solo el día en el que ya presento todos los documentos y tal, porque en sanidad no van a tener nuestra cara fresca, con lo cual dirán, ¿este quién es? Sí, está todo muy bien, pero no va a haber esa empatía, ese feeling, ¿no? Entonces yo recomiendo que se hagan unas cuantas visitillas. ¿Por qué? Pues porque así vamos asentando un poquito también quién va a ser nuestro inspector para empezar a tener unas cuantas claves de lo que él busca y lo que él quiere. Porque aunque sí esto sea un tema objetivo, al final los inspectores son subjetivos. Entonces, si a mí me va a evaluar la compañera, pues yo tendré que saber de qué pie coge a la compañera para tenerlo mejor y adaptarme a sus necesidades. ¿Veis por dónde voy? Partimos de que obviamente es un tema objetivo, pero obviamente está una persona detrás subjetivándolo, ¿ok? O tratando de objetivarlo desde la subjetividad, ¿vale? Con lo cual, con esto acabamos el proyecto de arquitectura, que puede tardar pues 1 mes, 2 meses, depende de la prisa que le enviemos al arquitecto y depende de las necesidades que tengamos. Imaginaros que durante ese tiempo hemos estado haciendo la selección de los diferentes perfiles que queremos añadir a nuestra clínica, pues vamos despreocupados. Imaginaros que la clínica lo tiene ya casi todo, porque anteriormente fue una clínica sanitaria, pero que ya no tiene los permisos por X, y que decimos, oye, pues ya está todo, ¿no? Pero hay un tiempo siempre porque todo se ha de rehacer, porque ha de estar firmado al momento actual, ¿vale? Pues los permisos se pierden. Con lo cual finaliza el proyecto. Una vez finalizado el proyecto, yo ya empiezo a hablar de la compra de materiales. Pues es que depende de qué unidades asistenciales tengamos. Si tenemos psicología sanitaria solo, porque solo abrimos psicología sanitaria, pues nos van a pedir, yo qué sé, nos van a pedir
una mesa y 2 sillas, no nos van a pedir más. Pero si tenemos diferentes ofertas asistenciales, a lo mejor nos van a pedir ya que haya un espacio donde se puedan esperar los clientes o los pacientes, es decir, una mini sala de espera o un espacio externo donde puedan estar las diferentes consultas y convivir, ¿vale? Todo esto son cuestiones que uno ha de tener en la cabeza y que no se le escapen. ¿Por qué? Pues porque al final todos hemos visto un centro sanitario, todos hemos visto un centro y sabemos cómo funciona, y coherentemente tenemos que racionalizar y decir, pues esto hará falta, ¿no? Pues sí, hace falta, ¿vale? Con lo cual empezamos a comprar los materiales. Y una vez ya tenemos los materiales, incluso cuando acaba la obra, si ha habido que hacer obra, yo ya pido a Sanidad que haga la inspección. ¿Por qué? Porque la inspección suele tardar de 15 a 20 a 30, dependiendo de qué momento, incluso a 1 mes y medio en darnos la inspección. Yo en esto cometí un error en su momento, y es que pensé que me había dicho, cuando esté todo acabado me llamas, que iremos. No, yo quise entender mal, me dijo, cuando tuvieras esto acabado, me llamas, ¿no? O sea, cuando te vayas a poner en marcha, porque posiblemente la obra te ocupe 1 mes, y es el mes en el que yo te voy a dar plazo para hacerte la inspección, con lo cual casi se me demoró 3 meses. No se me demoró por un motivo, porque como había sido muy amable, muy cordial con la persona, y fui, no casi llorando, pero diciéndole, tío, me ha pasado esto, y es que no lo sabía de verdad, pues bueno, pues intentaron arreglármelo, y aunque sí que es cierto que se me demoró más de lo que yo pensaba, no se me demoró tanto como se me debería haber demorado, con lo cual, bueno, es un tip más, ¿no? El estar agradecido con esa gente y obviamente el ser cordial con los inspectores, porque al final son los que tienen que validar nuestro trabajo. Con lo cual ya llega el proceso en el cual se realiza la inspección de apertura, que como os digo suele tardar unos meses. Yo la pido y tarda 1 mes. Cuando llega la inspección es muy sencillo, te dicen día y hora, tú estás a ese día y a esa hora, más o menos hay un margen, vas e inspeccionan el local. Cuando inspeccionan el local, ¿qué van a verificar? Todo lo que hemos dicho, ni más ni menos. A veces será una inspección más exhaustiva, a veces menos exhaustiva, pero obviamente también va a depender de lo pesado que tú hayas sido antes. Si tú has sido muy pesado y pejillero con todas las puntualizaciones y has preguntado 27.000 cosas, pues obviamente se interpreta que eres una persona que no deja nada a la dejadez, y posiblemente el que vaya a inspeccionar tenga una confianza ya en ti, en que lo has hecho bien. Ahora, si solo ha sido una vez y te has reunido y luego ya lo llevas todo, pues normal que el que te vea, que no te conozca de nada, como mínimo desconfía un poco y diga, pues vamos a mirarlo todo bien mirado. No sea cosa que lo que quiera aquí es montar negocio y no le interese realmente la sanidad, ¿vale? Cuando llega esa inspección de sanidad, pues prácticamente al día siguiente podemos empezar, salvo porque a la vez yo siempre os digo que vayáis trabajando también la parte municipal, es decir, que pidáis a su vez la apertura del local a nivel municipal, porque si una cosa tarda más que la otra, puede haber discordancia y podéis tener el local parado X tiempo. Entonces, a la vez que estamos realizando esto, vamos también a procurar mantener la capacidad sobre lo que sería la apertura a nivel municipal, ¿vale? Que también es la otra que nos tiene que dar la apertura de negocio, por así decirlo. Y posteriormente a esto ya no hay nada, ya hay la apertura, ¿no? Ya empezamos, ya abrimos el centro, ya nos dicen, entre comillas, que estamos habilitados, de hecho nos dan un papel como que hemos pasado la inspección y que todo está ok, y a partir de ahí, ¿qué? A partir de ahí, pues en un orden de 2 meses más o menos, 1 mes en el mejor de los casos, nos llega una notificación donde nos dice un papel donde nos dice nuestro número de registro, que es el tal, y que debemos de tener siempre a la vista en el centro. Yo lo tengo, por ejemplo, en una vitrinita en la puerta del centro, especificando que ese centro tiene tal unidad asistencial, tal unidad asistencial y tal unidad asistencial, pertenece a la Consellería de Sanidad y tiene el número de registro tal, ¿vale? Todo esto es importante, ¿por qué? Pues porque en un momento determinado nos pueden exigir las licencias y tenerlas a la vista pues siempre es sinónimo de garantía. Dime. Cuesta dinero, o sea, tú tienes que pagar por el certificado. No, tú pagas por todo aquí. Vale,
vamos al tema económico. Este tema económico solo vale, para los que lo vean en streaming, solo vale para Valencia, que es lo que yo conozco. En Valencia, cada unidad asistencial son 390 y algo euros. No os lo puedo decir exacto porque cada año cambia el precio, porque sube el interés, sube tal, sube todo, con lo cual cambia. Según yo recuerdo, y esto habría que preguntar en Sanidad, porque es el que nos dirá, la primera vez que abrimos unidades asistenciales nos van a cobrar hasta un máximo de 2, si no recuerdo mal. Yo creo que pagué unos 700 y pico euros por abrir 3, es decir, hasta un máximo de 2. Todo esto hay que constatarlo, ¿eh? Son datos de cabeza que ni siquiera tengo preparados, pero ya que habéis preguntado por la parte económica, intento esclarecerla un poco. Sí que es cierto, y esto sí que tengo constancia de ello porque lo realicé hace poco, un apunte de apertura de más servicios nuevo, que implica una segunda inspección para verificar que esos servicios nuevos están a la orden del día. Sí que es cierto que aunque abras 8 servicios de golpe, solo te van a cobrar un apunte, que es el precio de 370 y algo, ¿vale? Entonces, claro, aquí hay gente que me dice, pues yo la primera vez abro solo 2 para que me cobren 2, o abro solo 1 para que me cobren solo 1, y cuando haga un apunte ya meto 8 especialidades. Bien, te puede ir bien siempre y cuando sepas que no te importa esperar a las inspecciones, que a veces tardan mucho, y siempre y cuando no te importe que en el proyecto inicial de arquitectura no aparezcan. No sé si me explico. Porque yo abrí las que no me tocaba cambiar mi proyecto arquitectónico. Pero ojo, si tú quieres cambiar tu proyecto arquitectónico, o te toca cambiar el proyecto arquitectónico por la unidad asistencial, estás vendido, porque te va a tocar rehacerlo todo de nuevo, con lo cual yo os diría que, oye, por pagar más o pagar menos, vayáis a lo que necesitéis y no penséis tanto en ahora me ahorro esto, ahora me ahorro lo otro, porque si no lo acabas pagando de una manera o de otra, ya os lo digo yo. Con lo cual yo en mi caso aproveché que ya tenía los espacios realizados y di de alta lo que os he comentado, podología, nutrición y fisioterapia. Es más, yo solo había dado nutrición y fisioterapia, y durante la propia reunión con el inspector me surgió la duda de, oye, ¿y podría abrir también podología? Que conozco una podóloga que podría estar interesada, y me dijo, claro, ahora es el momento, que soy en la propia inspección, yo te hago un apunte en la propia inspección, verifico que todo está bien, y oye, como si me lo hubieras entregado ayer, esto consta como que sí, y lo abrimos, con lo cual allí mismo yo le entregué todos los papeles, porque me los envió por correo electrónico en ese momento la podóloga, y pudimos abrir esa unidad asistencial. De hecho, cuando llegó la resolución de esta inspección, ya llegaban los nuevos servicios incorporados. ¿Veis por dónde voy? Para esto yo, obviamente, pagué una tasa. Dime. ¿Sería, por ejemplo, los 390, 360? Sí. ¿Sería una vez y ya está? ¿No es anual ni mensual? No, es una vez cada vez que tú abras un servicio. Es el de apertura inicial, que creo que es hasta un máximo de 2 veces esa cuota, y luego una vez cada vez que hagas un apunte. Es decir, si yo la primera vez, como mi centro, abro psicología clínica, psicología general sanitaria y medicina, creo que pago 2. La siguiente vez que yo abro podología, nutrición y fisioterapia, pago solo una porque he hecho un apunte. De hecho, en sanidad, cuando vas a pagar, que se hace todo telemático, si no lo tenéis para todos estos trámites, os lo recomiendo, sacaros ya la firma digital, sacárosla ya, porque es el futuro, quiero decir, es con lo que vais a trabajar el resto de vuestra vida, sacaros ya la firma digital de la firma moneda y timbre, ¿vale? O sea, no la hagáis la de la CCV, que solo vale para trámites de la Generalitat. Es la más accesible porque te la saca, por ejemplo, el Colegio de Psicólogos, pero no os vayáis a esa, iros a la nacional, que es la que se saca en Hacienda, FNMT se llama, que es la de firma, moneda y timbre. Es la que sirve para todos los trámites. Con eso, con esa firma, por ejemplo, desde la propia consellería hay unos cuestionarios que tú los rellenas y dices, pagar la tasa, y te la pagan directamente desde el banco, y tú imprimes y vas con el folio a sanidad y dices, ya lo tengo pagado, porque si no, de la otra forma te van a dar ellos el recibo, vas a tener que salir al banco, vas a tener que pagar en un momento, te van a tener que hacer un acuse de entrada en el banco, vas a tener que sacarlo y llevarlo de nuevo, un rollo, con lo cual mejor desde casa, lo pagas, te lo imprimes, ya lo tienes y lo llevas a sanidad. Dime. Una duda, que has visto muchas veces la diferencia entre psicología general sanitaria y psicología clínica. Sí. Entonces, un psicólogo que no sea general sanitario, ¿se puede ser psicólogo clínico? No, tampoco. Sanitario?
Psicología clínica es otro epígrafe, ¿vale? Psicología clínica, de hecho, tiene unidad asistencial programada y es la que se le dio en su momento a la gente que cumplía con unos ciertos requisitos a nivel experiencia o tiene el PIR, ¿vale? Efectivamente. Es importante conocerlo. Obviamente todo esto en sanidad os lo van a explicar el día que vayáis. Quiero decir, si tú le dices quiero abrir estas unidades asistenciales, te van a decir qué requisitos han de tener a nivel técnico, como decíamos, esas personas. No solo a nivel material, sino a nivel técnico. Obviamente para todos te van a pedir el DNI o el NIE, la colegiación y el título. ¿Qué más te pidan? Va a depender de la especialidad. ¿Sí? ¿Lo vemos? Eso estaba especificado. Bien, ya hemos abierto, ya tenemos el centro abierto. ¿Cómo lo gestionamos? Yo os doy unas pequeñas recomendaciones de cómo yo lo gestiono y de qué os puede ir bien, porque al final la gestión es lo que mata o hace vivir a un centro. Yo conozco centros que se gestionan de una manera muy rudimentaria, es decir, todo en papel y viene un paciente y ya está. Pero eso tiene la vida corta, porque bueno, pues por la ley de protección de datos eso cada vez es más difícil de mantener, pero además hay diferentes situaciones que nos pueden ayudar. Yo he puesto aquí un grupo que se me ha ocurrido que nos va a hacer mejor la vida del centro. La primera es la de herramientas informáticas, la segunda la de llevar unos Excels de gestión de cobros e ingresos, ¿no? De gestión de gastos e ingresos. Obviamente, si compartimos espacio con diferentes profesionales, tener una agenda conjunta, qué herramientas utilizar, ¿no? Luego, obviamente, los TPVs para pagos y para cobros. ¿Por qué? Pues porque hoy en día todo el mundo paga con tarjeta. Yo tengo compañeros que siguen cobrando sin tarjeta, todo en efectivo, y pues bueno, o eres capaz de decirle al paciente, cada vez que viene, acuérdate de traérmelo en efectivo, o al final a uno se le olvida. Yo, por ejemplo, no pago nada en efectivo, con lo cual te dejan a deber y el incordio que generalmente a la gente que somos de sanidad nos da eso de pedir dinero por nuestros servicios, ¿no? Porque como tenemos una vocación hacia las personas, parece que no debamos de cobrar por ello, pero claro, la nevera se tiene que llenar de alguna forma, con lo cual tenemos que aprender a gestionarlo también. Si tenemos herramientas para facilitar el cobro, pues oye, ya es más fácil decirle cuando se va, ¿con tarjeta o en efectivo? Pues ya es otro rollo, ¿vale? Y luego, por último, los listados o estocaje del material que tenemos en el centro, que, por ejemplo, si somos personas que hacemos psicología infantil, pues a lo mejor el tener cuestionarios de algún tipo, pues de inteligencia o de tal, que suelen hacerse mucho, o de aptitudes, pues lógicamente tenemos que tener un estocaje, ¿no?, para saberlo. Bien, herramientas informáticas, son todas aquellas que nos van a facilitar la gestión. Imaginaros que pensamos en grande y pensamos en una policlínica donde haya 35 personas conviviendo de diferentes especialidades. ¿Por qué? Pues porque somos unos magnates de esto de la sanidad y pensamos abrir un megacentro. Pues lógicamente tenemos que depender de ciertas herramientas informáticas que nos puedan proveer de estos servicios y que nos sea muy sencillo asignación de pacientes, mantenimiento de historias clínicas, al final lo que nos genere una competencia tecnológica apropiada a la época actual, porque como ya os digo, el tenerlo todo en papel no sirve de nada, y cada vez vamos más a huir de la utilización del papel y más a los ficheros informáticos, ¿vale? Hay gente que aún sigue siendo reticente, pero bueno, tendrás que adaptarte a la época actual, no puedes estar viviendo en el pasado. Por otro lado, los Excels de control de gasto e ingresos. Yo soy muy fan de los Excels. Si no conocéis el Excel, o no lo generáis bien, o no lo utilizáis bien, os recomiendo cursos de Excel. ¿Por qué? Pues porque con un curso sencillito de Excel de 10-20 horas ya vas a tener una idea muy buena de todo el potencial que tiene el programa. Y os digo una cosa, llevar la contabilidad con un Excel no es difícil y os va a solucionar muchos problemas de pagos, de cobros, de impagos y de situaciones que se den en el día a día. Cuantificación de pacientes, cuantificación económica, incluso el hecho de poderos marcar cotas altas, ¿no? Y decir, pues este mes quiero llegar a 50 pacientes y ir haciendo la contabilidad. Todo eso os va a ayudar con el Excel, ¿vale? Es un aliado para vosotros, es un aliado para vuestras cuentas y yo lo utilizo hasta para el terreno personal y os digo que funciona. Cuanto más capaz eres de cuantificar lo que tienes y cómo lo tienes, siempre es mejor. Ahora se dice mucho, no sé si lo habréis visto, ¿no?, esta aplicación que sale en Instagram o que sale en la tele, incluso ya el Fintonic, creo que se llama o algo así, que es para gestionar cuentas. Pues bueno, esto no hace falta pagar
una herramienta que la puedes pagar si quieres y te sientes identificado con ella y te gusta, pero con un Excel lo puedes hacer. Lo único es que a lo mejor requieres de realizar un mínimo curso básico para poder gestionarlo. ¿El qué? Que a ti te cuesta el Excel, ¿no? Yo solo veo cuadraditos. Solo ves cuadraditos, pues el momento en el que dejas de ver cuadraditos y ves números que se suman, se restan, se dividen y puedes hacer matemáticas más complejas con ellos, ya flipas, porque te dan una información espectacular y cómo puedes correlacionar unos libros con otros para sacar cuentas, para hacer análisis de cuánta gente viene. Es una pasada, pero lógicamente necesitáis pues, un mínimo, ¿no?, de conocimiento. Luego el tema de la agenda conjunta de los profesionales. Tema de horarios y calendarios, en sanidad ya os van a preguntar, fíjate si se anticipan a lo que va a ocurrir. ¿Por qué? Porque en una clínica, cuando uno empieza, todos se acostumbran a decir, "Buah, yo trabajaré cuando haya, y si este paciente me dice que solo puede a las 5 de la mañana de los lunes, pues yo a las 5 de la mañana de los lunes estaré ahí, pues no tengo otro y tengo que vivir de algo". Me parece perfecto, pero llega un punto en el que o bien convivimos con otros profesionales, o bien convivimos con nuestra propia vida y tenemos más clientes, tenemos que conllevar una agenda. Esta agenda, hoy en día hay 1000 situaciones, desde el Google Calendar hasta agendas más específicas, incluso ahora yo el otro día recomendé en el curso y se lidera el tema del Doctoralia, por ejemplo, que tiene una agenda conjunta de diferentes profesionales y está muy bien. Al final de lo que se trata es de una herramienta que te ayude a compartir espacios, que haga que el compartir espacios y horarios deje de ser una fuente de problemas. Porque cuando tú inicies en lo que os digo, ay, qué bien, estoy con mi compañera logopeda, pedagoga, yo soy el psicólogo, con mi compañera enfermera y soy médico, y convives, y vas conviviendo, y jajaja, cuando no hay pacientes, pues hablas un rato, otro rato miras internet, estás allí, pero cuando empieza a haber pacientes y de repente uno dice, pero yo quería estás a la hora, ya estás tú, ¿cómo veo a mi paciente? Te toca verlo no sé dónde, o no lo puedes ver, ahí ya empieza a entrar el mal rollo y empieza a no desarrollar de manera adecuada tu trabajo, con lo cual, si esto empezamos a gestionarlo desde el primer día, aunque de repente tengamos un espacito así con un paciente y el resto de agenda esté en blanco y nos dé hasta vergüenza, pero ya empezamos a estar trabajando el tema, ¿vale? Ya estamos asentando las bases del futuro, ¿vale? Luego, por otro lado, TPU es para cobros, ya lo hemos comentado. Si tú das facilidades de pago, siempre va a ser mucho más fácil que te paguen en el momento y además, pues como que le quitamos esa negatividad del pago, ¿no? Incluso si lo tienes allí encima o cerca, pues lo puedes sacar en un momento dado. ¿Prefieres tarjeta o prefieres efectivo? Ya no le estás diciendo a la otra persona, son 65 euros, ¿no? O son 60 euros, ¿ya? ¿Qué prefieres? Yendo, ¿cuánto es? 40, 50, ya es otro rollo, ¿vale? Esto pasa, somos una profesión sanitaria, somos profesiones sanitarias y nos preocupan las personas, hasta tal punto de que decimos, bueno, esto es casi altruista. No, vivimos y trabajamos de ello, por muy bien que hagamos a los demás, ¿ok? También yo tengo constatado que en mi centro el 75% de los pacientes que vienen pagan con tarjeta, pagan con TPV, con lo cual, pues oye, nos tendremos que adaptar, ¿vale? Nos tendremos que adaptar a ello. Y luego, por último, el listado de estocaje. Dime. Es que leyendo lo que ponía antes, ¿cuánto suele costar uno de estos? Un TPV, pues depende de tu banco, pero generalmente no suelen ser muy caros. Hay algunos que desde 3 euros al mes te solucionan la papeleta. Hay otros bancos que a lo mejor te dicen, no, tienes que hacer un mínimo de 600. Esto es negociación con el banco, quiero decir, el banco le interesa que tú tengas ese modo de pago, con lo cual si no vas a poder llegar a lo que el banco te exige, va a haber un punto en el que tú le digas, mira, no me lo pongo, y entonces te harán una oferta mejor. Ni más ni menos, o busca otro banco, pero no suelen ser caros. Yo, por ejemplo, el mío tengo que tener al año, no sé si son 900 euros en movimientos, que eso se cumple fácil, porque son 10 pacientes a 60 euros, fácil, y luego además, creo que me cobran al mes 3 euros de cuota, o sea, es algo irrisorio. Hay algunos que te cobran incluso por porcentaje, un 1% de lo que pagues, depende, ¿vale? Eso al final el propio banco te lo va a decir. Tú busca que te sea más económico y más fácil y que entre dentro de tus perspectivas con un Excel anteriormente hecho. Tú miras en el Excel y dices, coño, el que me sale a 0,1, preveo que voy a tener 50 pacientes, pues me va a salir, yo que sé, a 5 euros al mes, pues me pongo ese o X, ¿vale? Si pagamos, o sea, si
todo se declara. Hombre. Esto va a salir por YouTube. Todo se ha de declarar, pero obviamente lo que está pasado por tarjeta es mucho más obligación de declararlo, porque va directo al banco. No es lo mismo que yo tenga un paciente y que no lo declare y me lo guarde en el bolsillo, que nadie sabe lo que ha ocurrido, que se ha registrado en una cuenta. Entonces, obviamente, todo lo que pase por TPV hay que declararlo. El resto, ya cada uno verá lo que hace con su dinero, pero, obviamente, esto queda en YouTube grabado, hay que declarar todo, ¿vale? Bien, listado de estocaje. Cuando hablamos de listado de estocaje o listado de materiales, pues son aquellos materiales no perecederos o perecederos, yo qué sé, pues si hay que realizar curas, habrá muchos de los materiales que utilicemos que a lo mejor sean perecederos, pues tenemos que tener estocaje hecho. Si no realizamos curas y somos psicólogos y tenemos test de personalidad, pues tendremos que saber cuántos tenemos en todo momento. ¿Por qué interesa esto? Porque yo me he gastado un dinero en esa compra de esos materiales y luego eso lo voy a imputar a veces a gastos, con lo cual tengo que saber cuánto tengo en todo momento para cuando yo los utilice poderlos descontar. No sé si veis por dónde voy. Al final de lo que se trata es de organización pura y dura. Si yo soy capaz de saber lo que tengo, primera, podré prever cuando me quede sin, y segunda, podré saber qué imputo a cada parte de gastos. ¿Ok? Bien, y dicho esto, ya hemos acabado. Nos quedarían, pues, dejamos 15 minutos para la reflexión, cualquier cosa que necesitéis preguntar, problemáticas que os surjan, y como veáis vosotros, decirme. Yo tengo preguntillas. Preguntillas, vamos a ello. ¿Los trabajadores de la policlínica funcionan con cita previa o están en su horario ejerciendo o no ejerciendo? ¿Los de mi centro? Sí. Vale, mi centro como ejemplo. Mi centro como ejemplo, cada profesional tiene unos días asignados, por ejemplo. ¿Por qué? Porque compartimos espacios. Como compartimos espacios, nos vemos en la obligación. Por ejemplo, mi centro, cuando tú te das de alta en tráfico para realizar un centro de reconocimiento de conductores, tráfico parece que sea la entidad máxima. Con lo cual, te dice, en horario que tú le des de alta a tu servicio de tráfico, no puede convivir otra especialidad en esos despachos, sí o sí. Con lo cual, si yo digo que de horario de mi centro, martes y jueves, de 7 de la tarde a 9 de la noche, en ese espacio yo voy a hacer reconocimientos para reconocimientos psicomédicos. En las consultas, yo tengo 3 consultas, en las consultas del psicólogo general sanitario y del médico no puede haber otra actividad que no sea esa. En esos días, porque si hay una inspección en esos días, aunque yo no tenga abierto, pero si hay una inspección en esos días y hay otro profesional, me pueden amonestar, porque no estoy cumpliendo el horario previsto. Ahora, en la tercera consulta que tengo, que es la de psicología clínica, o psicología general sanitaria, o nutrición, ¿puedo estar a la vez que están las otras 2 conviviendo? Sí puedo, porque hay 3. Si solo tuviera 2, obviamente el centro estaría cerrado a toda actividad que no sea la de reconocimientos médicos o psicomédicos, con lo cual es una cuestión de organización de espacios, ya lo hemos dicho en la gestión de agenda, ¿vale? Yo tengo que saber de cuántas consultas dispongo, de cada una de esas consultas para qué está habilitada, de qué profesionales dispongo y de cuáles son sus adecuaciones profesionales a nivel de horarios. Por ejemplo, casi todos mis profesionales sanitarios de centro, casi todos mis trabajadores, o las personas que trabajan conmigo, pero no son mis trabajadores, las personas que trabajan conmigo trabajan en otras clínicas, con lo cual, pues ellos tienen horarios diferentes. Y en mi centro, pues por ejemplo, la podología está los viernes, la nutrición está los lunes y la fisioterapia los miércoles. Martes está la psicología clínica y jueves estoy yo, y martes y jueves estoy yo en centro de reconocimiento. Entonces, para que veáis un poco la estructura. Al final se basa en lo que los propios facultativos consideran apropiado y les guste, siempre y cuando, lo que os digo, no incurran en mismo espacio, mismo horario, porque sanidad te diría, ¿y cómo vas a hacer convivir esto? No sé si me explico. Aunque sí que es cierto que de inicio, cuando uno empieza a abrir la actividad, los horarios los tiene muy poco claros. Entonces, da un esbozo, ¿no? Pues generalmente, mientras haya demanda y cita previa, trabajarán en estos horarios. Y tú puntualizas. Y siempre que haya
trabajando una de las unidades sanitarias, no va a trabajar otra. Entonces tú ya mismo en el papel lo dices, voy a trabajar a cita previa y mi horario va a ser este. ¿Sí? ¿Te he contestado con eso? Sí. ¿Vale? ¿Tenéis administrativo? Nosotros en este caso soy yo, o sea que yo soy el director del centro y soy yo el administrativo. ¿Tendríamos que tener? Pues podríamos, por ejemplo, y esto parece que sea publicidad de Doctoralia, luego voy a pedir luego voy a pedir que me den un premium o algo. Doctoralia, por ejemplo, tiene una cosa buena, no sé si puedo hacer esto en ISEP, ¿puedo hacerlo? Si puedo hacerlo lo hago, y si no que lo corten luego. Doctoralia tiene una cosa buena y es que tiene un asistente virtual que es el que te hace un poco de gestión de espacios y de gestión de agendas, y además es como tu secretaria virtual. Entonces desde internet a ti ya te ven qué horarios tienes libres, te pinchan y te piden cita, incluso si alguien te llama por teléfono, tú mismo vas a la aplicación, le pinchas y ya tienes esa hora ocupada, con lo cual facilita mucho que haya distintos profesionales trabajando en espacios, en el mismo espacio, ¿vale? Si no tenéis dinero obviamente para contratar a una secretaria, un secretario o un administrativo que sea el que te haga el filtro de llamadas y el que te dé citas, que al principio es difícil tenerlo, ¿vale? Casi todos los centros cuando inician, a no ser que vayamos en plan magnates, suelen tener este problema, ¿no? Que al final el que coge las llamadas es el que también luego hace de psicólogo y el que hace administrativo, el que hace de todo, ¿vale? ¿Sí? ¿Más dudas? ¿Tú le pagas un porcentaje o pagan alquiler o...? Depende, hay muchas fórmulas. Lo que es cierto es que según la ley de trabajo, una persona que está más del 80% de su tiempo laboral en un espacio y que además recibe más del 80% de su salario del ente en concreto, que sería yo como autónomo, debería ser contratado. Como en mi caso son profesionales liberados que tienen sus clínicas y tienen sus otras historias y yo soy autónomo, generalmente hacemos o alquiler de espacios o bien hacemos trabajo mercantil, es decir, me facturan las horas en las que están. Y los pacientes son suyos, no míos, porque si los pacientes fueran míos al desarrollarlo en mi centro, podría incurrir en aquello que dicen de que es un falso autónomo, con lo cual tendría sí o sí que contratarles. Toda la ley laboral yo sí siempre aconsejo que la habléis con un asesor, porque también va cambiando durante el tiempo y lo que yo os diga igual mañana cambia, pero sí que es interesante, no lo he puesto aquí y debería haberlo puesto en la gestión, un nuevo azulito que pusiera tener un asesor. Los hay desde más baratos a más caros, pero va a ser el que os saque de dudas con todo el tema de la contratación, de la gestión económica, etcétera, etcétera, etcétera. Más allá de que esto siempre tenga que existir, aunque haya un asesor. Recomendadísimo. ¿Ok? ¿Más dudas? ¿En todos los psicólogos que trabajan en tu centro tienen el PCS? En mi centro, yo sí que es cierto que, mira, te voy a explicar. Cuando yo di de alta mi centro, di de alta a 4 o 5 compañeros que podían tener la posibilidad de trabajar, con lo cual estos ya recibieron la habilitación. Mientras yo no los elimine de sanidad, ellos tienen la habilitación. De hecho, uno de ellos la ha requerido para otra cosa y le ha venido fantástica. Bien, eso antes de la ley. Después de la ley, yo he contratado a una compañera y ha tenido que tener la habilitación de otro centro que ya la tenía, con lo cual le he podido contratar gracias a la habilitación. No tengo más psicólogos, solo estoy yo como PGS y otra persona como clínico, porque es clínico, con lo cual no tengo contratación de otros psicólogos que no sean de esta índole, pero es que tampoco podría tenerlos, quiero decir, sí o sí, en mi centro solo puede haber 3 tipos de psicólogos: habilitado, general sanitario y clínico, punto. Y el clínico es otro epígrafe. ¿70? ¿Lo habéis buscado ya? Pues, joder, perfecto, qué vista. 70, efectivamente, ¿vale? El psicólogo general sanitario, como es nuevo y aún no existe, está en otras unidades asistenciales, ¿vale? De hecho, te lo dicen, ¿vas a dar de alta a un psicólogo general sanitario? Sí, marca el 1900 y luego pone entre paréntesis PGS, y ellos ya lo saben y lo tienen controlado, ¿vale? Ya sea habilitado o con el propio título de máster, ¿ok? Bien, más cosas, contarme. A ver, si tú tienes tu clínica montada Sí. y dices que vas a montar una clínica de psicología, bueno, de PGS, porque yo
o sea, sería PGS. Perfecto. Y te montas como dentro 3 despachos. Sí. Vale, si quieres alquilarlos y todo Sí. eso, o si quieres en algún momento contratar a alguien, ¿cómo funciona? O sea, si tú quieres alquilar un despacho de tu propia clínica, Tienen que ser según. Mira, fijaros, en los coworkings que no son sanitarios, puede entrar cualquiera y lo que hace es terapia. Punto pelota. Otras, por ejemplo, la compañera que decía que era enfermera, no podría trabajar allí, no podría desarrollar. ¿Podría hacer visitas terapéuticas de algún tipo? Sí, pero nunca serían sanitarias, porque el coworking no es sanitario. ¿Veis por dónde voy? Allá, igual existen ya coworkings que sí lo son, como podrían ser el Hospital 9 de Octubre mismamente, que alquila consultas sanitarias, o sea, un hospital, ¿no? Exacto, o la salud, hospitales privados que tienen pues la capacidad. Los coworkings no lo suelen tener porque están enfocados a otro tipo de cliente. El caso es que si tú te abres tu clínica y es sanitaria, sí o sí toda la persona que contrates ha de ser sanitario, exceptuando del administrativo, que es el único rol, entre comillas, que se permite tener en contratación y que no lo sea porque no va a desarrollar una actividad sanitaria. Pero todos los profesionales que estén en tu clínica han de ser. De hecho, fíjate, yo monto una clínica sanitaria y quiero poner pilates, que ahora está muy de moda en las clínicas sanitarias, no lo puede dar un instructor de pilates, lo ha de dar un fisioterapeuta especializado en la metodología pilates. Porque no, pero no es como se ha puesto, es la realidad. Quiero decir, es que se están haciendo aberraciones y no es así. Quiero decir, llegamos a un punto en el que cualquiera puede hacer cualquier cosa haciendo un cursito. Entonces, tendremos que regularizar de alguna forma esas actividades. Quiero decir, porque que una persona que haya hecho un curso de pilates de CEAC tenga la misma habilidad que un fisioterapeuta especializado en la metodología pilates, donde te va a reforzar tu postura, te va a hacer que estés más fuerte en la espalda, te va a hacer una serie de beneficios que la otra persona puede conocer o de pasada, pero es una persona que está basada en 5 o 4 años de formación, más luego los que haya tenido que pasar para aprender el método pilates desde una perspectiva positiva, con lo cual no es tanto el, cuántas cosas nos van a pedir, es que nos adaptemos a la realidad que vivimos. Es decir, ¿se podría trabajar con menos? Sí. ¿Hay gente trabajando con menos? Sí. ¿Pero hay gran correlación entre la gente que trabaja con menos y las barbaridades que se realizan en sanidad? También. ¿Veis por dónde voy? O sea, al final es una forma, entre comillas, de cubrirse las espaldas y de cubrirse, lógicamente, que si tú estás colegiado como fisioterapeuta y haces pilates y tienes la desgracia de que alguien hace un mal movimiento, tienes detrás un seguro de responsabilidad civil, tienes detrás un colegio que te va a apoyar, de la otra manera, ¿quién te apoya? El colegio de piloterapeutas no existe, porque no, sabéis por dónde voy, ¿no? Pero una pregunta, es que ese respaldo no te lo da también, por ejemplo, el colegio de psicólogos solo, sin tener que tener plan sanitario ni nada. Sí, pero no vas a poder entrar en el registro porque no eres sanitario. Quiero decir, te lo va a dar como terapeuta, pero no vas a poder llegar a todos los requisitos o todas las competencias que se especifican para el psicólogo general sanitario. Quiero decir, echa la ley, echa la trampa. ¿Tú puedes realizar tu trabajo sin ser general sanitario? Puedes, pero vas a tener que saber que hay ciertas competencias que están determinadas para ese rol y otras ciertas que están determinadas para el rol de clínico. Mientras tú sepas cuáles son tus diferencias, cuáles son tus delgadas líneas rojas y seas consecuente con ellas, obviamente no vas a tener ningún problema para desarrollar tu actividad y obviamente el colegio siempre te va a apoyar. Pero lógicamente, si tú quieres estar en un entorno sanitario, has de adherirte a esas normas. No sé si veis por dónde voy. ¿Hay compañeros que trabajan en coworking y que no son sanitarios y hacen terapia? Sí, claro. ¿La hacen mal o la hacen bien? No, la hacen respaldados por una serie de circunstancias con una serie de competencias concretas. Si de repente nos metemos en que queremos estar en una clínica sanitaria porque somos sanitarios o porque pensamos que es la mejor fórmula para hacer una policlínica, porque yo no voy a poder convivir en un coworking con un fisioterapeuta, pero en una policlínica sí, con lo cual yo me tendré que adherir a las necesidades con unas competencias determinadas. ¿Lo habéis visto claro ahora? Sí, entonces ¿Sí? para Sí. aclararlo ya del todo, Sí. por ejemplo, sí que sería legal que le alquilaras tu espacio en un centro sanitario a un psicólogo no general sanitario ni no psicólogo clínico No. para que dentro haga terapia. No. No, tampoco. Si eres sanitario, o sea, si estás en un centro sanitario, has No, de pero ser... alquilando el espacio, no contratando. No, has de ser sanitario. Vale. Yo no puedo estar en un centro sanitario
sin ser sanitario, nunca. Porque sanidad vendría en un momento determinado a hacer una inspección y diría, ¿usted quién es? Yo soy no sé quién, soy psicólogo, vale, ¿y su hoja de registro dónde está? No tengo hoja de registro, porque cuando yo he ido a sanidad y he dicho que esta persona solo tiene esto, esto y esto, me han echado para atrás el registro, con lo cual esa persona no puede estar en este centro. De hecho, fijaros, yo cuando di de alta a una compañera, la di como habilitada, y a mí me la llegaron a echar hacia detrás. Luego yo, lógicamente, dije, perdona, esta compañera, porque se había traspapelado el expediente y esta compañera estaba dada de alta en otro centro, con lo cual yo la había dado como habilitada. Cuando vieron que en el otro centro efectivamente ya estaba, dijeron, vale, pues sí, cumple con los requisitos. Pero mientras no estaba dada de alta, me dijeron, no, no, usted, esta persona, ya no puede trabajar en el centro hasta que usted nos entregue los papeles que determinan que está trabajando en el centro o en otro centro como habilitada. ¿Veis? Perfecto. Decirme más cosas. Cuéntame. Vale, y si tú tienes un centro con el registro sanitario, ¿no cabe la posibilidad de, aunque contrates a personas sanitarias, o sea, a profesionales sanitarios, poder contratar a otros psicólogos que no tengan el general sanitario? ¿No cabe esa posibilidad? Habilitados o clínicos. Pero si es un centro sanitario, igual como no vas a poder contratar a un enfermero que no tenga los papeles en regla en sanidad, no vas a poder contratar a ningún otro profesional que no sea sanitario, solo el administrativo por aquello de que no hace funciones o competencias sanitarias. Pero igual como te pedirían para cualquiera de estos epígrafes o cualquiera de estas unidades asistenciales, te van a pedir una serie de requisitos, para el psicólogo igual. Esto, que lo he explicado antes, venía a decir que hay dos tipos, ¿no? Aquel que solo te piden el título más allá de la colegiación y el DNI, que son los que no tienen una especialidad propia, y aquellos que sí que requieren de una especialidad propia, como seríamos los psicólogos. Por ejemplo, los otorrinos, pregunta así para que me contestéis vosotros, necesitarían, o sea, ¿dónde estarían los otorrinos? ¿En este o en este? No, en el de allá, porque no tienen el máster, pero necesitan un MIR en otorrinolaringología. ¿Veis por dónde voy? ¿Dónde estaría un neurocirujano? En este perfil. ¿Por qué? Porque necesita esa especialidad. ¿Dónde estaría un podólogo? ¿Derecha o izquierda? Derecha, porque el propio título que tiene... Ah, bueno, izquierda, perdón. Izquierda, que estoy al revés. El propio título que tiene le habilita ya, no necesita una especialidad, su propio título ya es habilitante. Esto es una delgada línea, pero es así, quiero decir, no hay más, es una cuestión de perogrullo, quiero decir, tú cuando acabas medicina, ¿qué eres? Médico generalista. Cuando acabas podología, ¿qué eres? Podólogo, ¿vale? Cuando quieres hacer oftalmología, pero eres médico, ¿qué te toca hacer? El MIR en oftalmología, con lo cual, sí o sí, necesitas ese punto de especialidad. ¿Lo veis? ¿Enfermería dónde estaría? Porque solo con la carrera ya estás habilitado. ¿Veis por dónde voy? ¿Sí? ¿Resuelta la duda? ¿Más dudas? ¿Hay alguna ley que vaya a venir dentro de poco o Que lo cambie todo. ¡Ostras! que no quiera quitar, que vaya a quitar todo esto? ¿Es por prepararme mentalmente o no? Yo creo que no, yo creo que el seguimiento a esto va a ser, quiero decir, no soy como el de Regreso al Futuro y he visto los almanaques y sé que va a pasar dentro de 2 meses, porque si no jugaría a la quiniela y me forraría. Pero no lo sé, no sé si esto va a cambiar, pero la idea lógica es que no. La idea lógica es que esto se mantenga y que las nuevas generaciones, la gente joven como vosotros, ya esté adaptada. No penséis tanto en los abuelos cebolletas que siguen quejándose y penséis más en vuestra realidad, que ya no es la del abuelo cebolleta que se queja. No sé si veis por dónde voy. Es decir, el que vive una nueva realidad la vive, independientemente de la que sea. Esto es como si uno pues, vivía en la antigua Alemania y es que yo me había acostumbrado al muro de Berlín, ¿y ahora qué hago? No, es que ahora ya solo existe una Alemania, vivas a un lado o vivas a otro. Pues esto es lo mismo, puedes seguir pensando en fantasmas del pasado,
pero eso no te va a hacer ser mejor psicólogo. Lo que te va a hacer mejor psicólogo va a ser adaptarte a la realidad. ¿Cuál es la realidad? Es esta. Yo acabo de acabar ahora, ya no puedo pensar en lo que había. Ahora, por ejemplo, van a dar el CAP a los que tengan, a los que sean de anteriores al 2009. Yo soy del 2010. Ya me han fastidiado y me quedo sin el CAP. ¿Puedo estar llorando en casa todas las noches y diciendo no tengo el CAP, no tengo el CAP? Podría, pero como no me ha salido así la ley, pues si me lo quiero sacar el CAP para dar clases en la universidad, pues me tendré que sacar el CAP y tendré que pasar por el aro. Punto pelota. Pero Dani, tú que eres docente... ¿Veis por dónde voy? Es lo que hay, pero todos hemos pasado. En el Lidera lo visteis con Fermín, lo visteis conmigo. En el Lidera hay una foto, ¿no?, que Fermín la ponía y yo la puse también, en el cual decía, todos hemos pasado por esto, ¿no? Pues lo mismo, todos hemos pasado por esto. Dime. Que eres docente en el máster, Sí. o sea, realmente la realidad es que hay listas de esperas eternas y que la gente no se puede pagar un máster de 10.000 euros Pero eso- para algo que es obligatorio. Yo puedo estar más o menos de acuerdo, pero no lo puedo debatir aquí. No hay una ampliación. No lo algo, sé, no lo sé, no te no puedo... nos puedes enchufar. Lo podemos hacer en off topic lo podemos hablar, pero es un tema que no... Al margen de todo esto, tú como Sí. psicólogo, sin el general sanitario ni el PIB, te puedes abrir tu propio gabinete que no sea un centro sanitario. Claro, y hacer ahí... sí, por supuesto. Faltaría más. Lo pueden hacer otras profesiones que no son ni siquiera sanitarias, obviamente, y que no se sustentan bajo ningún régimen, como los coach famosos, no lo vamos a poder hacer nosotros. Pero debemos de saber que si queremos llamarnos sanitarios, tenemos que pasar por lo que se pide como sanitarios, como lo haría cualquier profesión. Si es que a mí me hacía mucha gracia en el momento determinado en el que la gente decía, es que ahora nos va a tocar pagar 390 euros para poder decir que somos sanitarios. Bueno, pero es que al de medicina hiperbárica también, es que el de rehabilitación también, es que al neumólogo también, es que al de vacunación también, y nadie se queja, solo nosotros tenemos un problema. ¿Vale? ¿Veis por dónde voy? Es decir, si le queremos ver la paja al ojo ajeno y no ver la nuestra, perfecto. Pero todos estamos igual, quiero decir, en mayor o menor medida. Lo que pasa es que unos tienen más fantasmas del pasado y otros menos, pero ya está, ¿vale? ¿Sí? ¿Más dudas? Era una divagación sobre esto. Vale. No hagamos más quejas ya, que luego van a decir, luego lo verán esto en Madrid, yo qué sé, y dirán, joder, cómo se quejan los de Valencia, ¿no? Bien, no hagamos más quejas. Esto ha quedado todo claro, el proyecto, el inicio, el transcurso, dónde buscar, qué hacer. Si ahora quisierais abriros un centro sanitario porque tenéis las condiciones, ¿sabríais cómo hacerlo? ¿Sí? Pues perfecto, pues con esto, si no tenéis más dudas, ya concluimos la sesión clínica. ¿Más dudas? ¿No? Perfecto, pues nada, chicos, muchas gracias por haber participado, y cualquier cosa que necesitéis, ya sabéis dónde estoy.